mí me gustaría apuntar que, bueno, Isemaren, además de desarrollar proyectos fotovoltaicos, tiene una visión bastante amplia de lo que es el sector, porque participa desde esta primera fase de desarrollo de proyectos, pero también llevamos la gestión de varios parques fotovoltaicos. Por lo tanto, tenemos también la visión de esa fase, la fase de funcionamiento, y acompañamos también a fondos de inversión, tanto en la fase de inversión y desinversión, incluso en el desarrollo de bonos verdes y otro tipo de financiación sostenible. Por lo tanto, creo que Isemaren aporta aquí una visión amplia de todo lo que es el sector fotovoltaico, desde la fase de desarrollo hasta una fase final de uso. Por la parte que corresponde a mí, a Elena, gracias Antonio por la presentación. Solamente apuntar que, bueno, pues sí, trabajé en la Oficina de Cambio Climático y una parte que no nombramos es que, bueno, al final trabajé también en consultoría, en evaluación ambiental de proyectos fotovoltaicos, desde trabajo de campo, de inventario de aves, de vegetación. O sea, conozco la parte de campo y también la parte de evaluación y de elaboración de su impacto ambiental. Y ahora en la fase en Isemaren trabajamos, como si dijésemos, un grado más, porque como responsable del departamento y que el planteamiento que hay casi siempre se centra en la evaluación de los impactos ambientales negativos de las plantas en la fase de diseño y alguna parte en la fase de gestión, a mí me gustaría aportar dos puntos de vista. Uno es los impactos ambientales positivos que tienen las plantas solares, porque hay uno muy conocido y que siempre hacemos gala de él, que son las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto su contribución a la lucha frente al cambio climático, donde no hay duda, ¿no? Pero además existen otra serie de impactos ambientales positivos asociados a la implantación de plantas solares. No hay que olvidar que cuando nosotros desarrollamos un parque o implantamos un parque solar, estamos haciendo un cambio de uso. Un uso que anteriormente, principalmente, suelen ser usos agrícolas. Estamos hablando de la agricultura. La agricultura de hoy en día no es inocua, sino que tiene unos impactos ambientales. La agricultura consume fertilizantes, fitosanitarios. Esto lleva aparejado una serie de impactos ambientales, como puede ser la contaminación de acuíferos, la contaminación de suelos, de la propia fauna, aunque sea de forma difusa, incluso la pérdida de biodiversidad en términos de vegetación. Cuando nosotros cambiamos ese uso a un uso de un parque solar, parte de esos impactos ambientales están desapareciendo. Si a esto le sumamos que actualmente las DIAs, las declaraciones de impacto ambiental que se están publicando, ya incorporan muchas medidas en la línea de naturalizar los parques solares, pues puede ser posible que la implantación de un parque solar suponga un beneficio en términos de biodiversidad o en términos ambientales. El problema que tenemos aquí es que no podemos cuantificar o no podemos saber porque nos faltan datos. Y desde mi punto de vista, este es uno de los principales que tiene el sector, y es que no tenemos datos que apunten o apoyen estos posibles beneficios ambientales que puede poner la implantación de un parque solar. No centrarnos solo en la parte negativa, sino en la parte positiva que se puede aportar. Y en línea con esta misma medida, en cuanto a los datos que tenemos disponibles, si nos vamos a la fase de gestión, igualmente, nos faltan indicadores de sostenibilidad, porque si a día de hoy a cualquiera de los participantes en el seminario yo les plantease que, por ejemplo, una de las plantas que nosotros gestionamos a día de hoy echando 10 kilos de fitosanitarios por hectárea, no sé si alguien sabría decirme si esto es mucho o poco. Nos falta un referente. Si tuviésemos indicadores, podríamos saber. Si estuviésemos hablando de 10 kilos por hectárea, estaríamos hablando de un impacto peor que la agricultura, porque de media la agricultura hoy día está utilizando unos 6 kilos por hectárea de fitosanitarios.
Es decir, nos faltan indicadores. Y aquí nosotros, uno de los planteamientos de este Maren es que la huella de carbono puede ser una buena herramienta para generar indicadores de sostenibilidad. Y la buena noticia es que el cálculo o la metodología de cálculo de huella de carbono nos permite utilizar herramientas que a día de hoy ya son una normalidad en el sector, como pueden ser los SCADAs o los GMAO, y utilizar esos datos que se están captando para generar indicadores de sostenibilidad o utilizar esa misma herramienta para introducir captación de datos ambientales. Y por mi parte, aquí el planteamiento inicial de debate. Muy bien, pues ahora, si le parece, Rodrigo, ¿quieres hacer esta pequeña y breve introducción? Sí, buenos días y lo mismo que ha dicho Elena, muchas gracias por organizar esta jornada que creo que es muy pertinente y por invitarnos a expresar nuestro planteamiento. Voy a ser bastante sintético, pero lo primero que quería decir es que ahora mismo Ecologistas en Acción está trabajando en un posicionamiento oficial y unitario sobre la instalación de plantas fotovoltaicas, especialmente pues, proyectos grandes sobre suelo. La idiosincrasia de la organización y la complejidad del tema, que es un tema que no deja de suscitar ciertas controversias, pues hace que, bueno, que los tiempos sean un poquitito dilatados. Pues voy a intentar, perdón, voy a intentar expresar lo que creo que ahora mismo son ideas compartidas y quizás en algún momento se me pueda dar mi visión. Lo primero que quería comentar es que puede no parecer evidente para muchas personas, sobre todo vivimos el 80% en España en ciudades, pero nos encontramos inmersos en una enorme crisis ecológica sin precedentes en la historia de la humanidad. La crisis climática es una de esas aristas, pero hay otros efectos que son menos conocidos, ¿no? Como pueden ser la pérdida de biodiversidad, la contaminación química de suelos, aguas o de la atmósfera, o la afección que se realiza a los ciclos del fósforo y del nitrógeno, muchas veces debido a las actividades agroganaderas. Somos conscientes de que la implantación de un parque fotovoltaico puede tener efectos positivos, como bien ha indicado Elena, y como bien apunta también pues, todo el planteamiento de UNED, pero también puede tener efectos negativos como cualquier actividad humana. No voy a entrar mucho en lo que es el cambio climático, somos creo que todos conocedores del tema, ¿no? Pero evidentemente tenemos que transitar hacia un modelo energético 100% renovable, olvidarnos de los combustibles fósiles, que es que mayoritariamente está generando este grave problema, y transitar hacia un modelo 100% renovable. Ese modelo 100% renovable debe ser, en nuestra opinión, un modelo con una diversidad de fuentes energéticas, ¿no? Que aseguren pues, una estabilidad del sistema y una eficiencia en los recursos. Es decir, la situación actual en la que nos encontramos con una multitud de solicitudes de acceso y conexión a red eléctrica para la fotovoltaica, pues nos parece que es bastante, que no llevaría a un sistema equilibrado. Seguro que compartimos esta visión. La fotovoltaica juega y jugará un papel destacado en esta transición y tiene una ventaja, que es su modularidad. Esa modularidad que hace que prácticamente la eficiencia sea muy similar si instalamos 4 paneles que si instalamos 4 millones, ¿no? Y eso pues permite que se reparta mucho, que realmente vayamos a ese sistema de generación distribuida que muchas veces escuchamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como comentaba, ¿no? esta multitud de solicitudes de proyectos pues lleva a sectores ambientales a plantearnos ciertas alarmas, ¿no? ¿Qué impactos puede tener una planta fotovoltaica? Bueno, pues más que quizás centrarme en los impactos, también me voy a centrar un poco en las soluciones. Yo creo que el planteamiento que hace UNED en cuanto a las condiciones de construcción y operación está bastante bien, ¿no? Nosotros quizás iríamos un poquito más allá, pero es un muy buen punto de partida, ¿no? Es decir,
vallados cinegéticos permeables al paso de fauna, que cuenten con salvapájaros, prohibir la utilización de herbicidas y fitosanitarios para la vegetación, utilizar medios mecánicos o ganaderos, el control de plagas por medios biológicos, favorecer y respetar y proteger las zonas de hábitats, ¿no? Como charcas, humedales, prados húmedos, etcétera, setos. Es decir, toda esta panoplia de medidas, ¿no? que yo creo que son necesarias cuando se realiza un proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, esto es cuando ya se ha decidido que se va a instalar la planta, ¿no? Pero ¿qué pasa antes? Porque antes pasan cosas, ¿no? Entonces, antes de plantearnos que un proyecto determinado se ubique en un sitio, ¿no? Tenemos que plantearnos cosas, ¿no? Y voy a plantear tres líneas. Ubicación y tamaño, consumo de materiales y criterios sociales. A ver si me da tiempo. A ver, en cuanto a la ubicación, elegir la ubicación correcta para una instalación de estas características es el 90% del trabajo que tenemos que hacer para garantizar que no se afecte negativamente a los valores ecosistémicos. Existen zonas que a simple vista para la persona profana pueden resultar poco evidentes que tengan valores ambientales, ¿no? Pero que sí que los tienen. Me refiero pues, a estepas cerealistas, a zonas áridas o semiáridas, campos en barbecho, cultivos de secano, etc. Son probablemente los terrenos más baratos y los que quizás apuntan a veces promotores por su rentabilidad económica, ¿no? Sin embargo, pueden tener, no digo que sean necesariamente así, pero pueden albergar valores ecosistémicos que sean incompatibles con la instalación de una planta fotovoltaica, ¿no? En concreto, por ejemplo, en las estepas cerealistas, muchas veces hay aves esteparias que no conviven bien con una instalación de este tipo. Ellos necesitan espacio abierto, sin sombras y sin elementos artificiales, ¿no? Y además, espacio muy amplio. En ese sentido, bueno, pues yo creo que ahí va una primera idea. O sea, la primera medida que hay que tomar a la hora de plantearse la instalación de una fotovoltaica para garantizar que se preservan esos valores ambientales, quizás es no instalarla en determinadas y que no hay medidas correctoras frente a esto, ¿no? Lo digo de otra manera. Yo creo que apoyamos la instalación de plantas fotovoltaicas en aquellas ubicaciones que no tienen impactos negativos, ¿no? Y por orden de preferencia, estas zonas pues, serían suelo urbano o industrial, bien estacionado, suelo urbanizable, sin valores ambientales relevantes, zonas de suelo rústico o no urbanizable que estén afectadas por actividades previas, ¿no? Actividades mineras, extractivas, vertederos, etc. Zonas de suelo rústico o no urbanizable que estén ocupadas pero sin visos por infraestructuras o complejos de ocio, de turismo, etcétera, ¿no? Zonas de suelo rústico, por las minas de agua, en fin, o sea, todo esto es una gradación, ¿no? O sea, por orden de preferencia. Las zonas que ya están siendo utilizadas, utilizarlas en primer lugar, ¿no? Y siempre, en cada proyecto, pues mirar habrá que mirar caso por caso, ¿no? Esto yo creo que es una garantía para los promotores y va a evitar muchos malentendidos, ¿no? Por lo tanto, también proponemos, y esto además va a ser una de las elaboraciones al CNIEC, ¿no? Que desde el gobierno se debe establecer un mapa de zonas de exclusión y un mapa de zonas preferentes, ¿no? Esto es una tarea, yo creo que urgentísima para el correcto desarrollo del sector, para un desarrollo rápido, que es lo que todos queremos, pero garantizando la salvaguarda de las condiciones ecológicas, ¿no? Quería hacer referencia a impactos indirectos por el consumo de materiales, es decir, al final hay consumo de materiales, queramos o no, cobre, aluminio, pero también metales, otro tipo de metales o de materiales o tierras raras, incluso en los, digamos, en los elementos digitales, ¿no? En la lógica de... Entonces, estos tienen impactos en minería, en cuestiones de minería, lejos de aquí, pero tienen impacto, ¿no? Por lo tanto, debemos minimizar el uso de estos materiales, tanto el reciclado, etcétera, etcétera, desde un diseño previo, pero también debemos garantizar que no derrochamos la energía. Es decir, esto debe ser la primera ahorro, eficiencia y lo que tengamos que utilizar para garantizar una vida digna, pues que sea correcta. Y en cuanto a cuestiones sociales, que parece un poco
obediente, pero creo que son importantísimas para garantizar que hay una implicación efectiva de la población de los sitios y un cuidado del entorno. En la medida de lo posible debería garantizarse o apoyarse la integración social de estos puntos. Me refiero a que no se vean por parte de la población afectada como una intrusión extranjera o foránea y una apropiación de terrenos. Puede haber casos en los que haya una cierta pugna, ¿no? por ciertos terrenos, ¿no? En los que la población de una zona pues vea que se le quita su terreno para otras actividades que puedan realizar ahora o en el futuro, para que haya alguien por ahí que se lleva un beneficio. Entonces, debe cuidarse, yo creo que esa conexión con la población y un cierto respeto y un cuidado porque no sea un uso masivo de ciertas zonas, ¿no? Y que la población colindante pues tenga la posibilidad de participar en ese proceso. Si pudiera ser incluso de forma activa. Yo lo voy a dejar ahí y luego hacemos las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Finalmente, en este turno intervendrá Eugenio Domínguez, que, como he dicho, es subdirector general de Evaluación Ambiental de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. También nos hará su resumen. Adelante, Eugenio. Muchas gracias, Antonio. Gracias también a UNED por invitarme a este acto. Y solamente como entrada a este foro, me gustaría que explicar un poco cuál es la labor de la Subdirección General de Impacto Ambiental. Como sabéis, la Subdirección General de Impacto Ambiental lo que hace es las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos que son competencia de la Administración General del Estado, cuya autorización corresponde a la Administración General del Estado. Por lo tanto, estamos hablando de proyectos que son de más de 50 megavatios, ¿vale? En un anexo 1 de más de 100 hectáreas o en un anexo 2 de 10 hectáreas, entre 10 hectáreas y 100 hectáreas, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de proyectos que en principio son grandes proyectos. Las comunidades autónomas, al tramitar proyectos de menos de 50 megavatios, pues tienen, digamos, la ocupación, que es uno de los puntos principales, el consumo de terreno de este tipo de instalaciones es mucho menor. En el caso nuestro estamos hablando de proyectos de 500 hectáreas, de 1000 hectáreas, es decir, proyectos muy potentes, ¿vale? En este periodo, en estos últimos años, desde el 2017 a 2020 hasta este mismo fecha, mes de mayo, hemos tramitado en fotovoltaico 85 proyectos. Si lo comparamos con eólicos en este caso han sido 133, ¿vale? La evolución que ha habido desde en el año 19, en 2019 sobre todo, ha sido una evolución totalmente exponencial. 55 proyectos se tramitaron de fotovoltaicos y 71 de eólicos. Y en estos 4 meses que llevamos de año 2020 se han igualado, de manera que tenemos 17 proyectos de eólicos y 18 de fotovoltaicos, ¿vale? Con lo cual se ve cómo en estos 3 últimos años el incremento de este tipo de proyectos ha sido totalmente exponencial. Con el PENIEC y demás consideramos que efectivamente también ese crecimiento va a ser muy importante. Por lo tanto, tenemos que estar preparados en la Administración para atender en tiempo y forma la demanda que ya estamos teniendo y que suponemos que vamos a tener. Me gustaría indicar que hasta ahora todos estos proyectos, básicamente, no todos, pero un porcentaje muy alto, se han tramitado como documentos de alcance. Si estáis familiarizados con el procedimiento, sabéis que la evaluación de impacto ordinaria permite, como potestativo, el poder solicitar documentos de alcance para ver qué problemática ambiental va a tener ese proyecto. Entendemos que prácticamente todos han sido documentos de alcance, con lo cual suponemos que se sustanciarán en proyectos concretos en un momento determinado que pasarán a evaluar en la evaluación ordinaria correspondiente. Hoy por hoy, esa demanda, ese incremento de proyectos ya finalistas, de proyectos que ya van a pasar el procedimiento ordinario, todavía no es mucho, ¿eh? Entendemos que a partir de ahora pues vendrá la avalancha. Para eso nos estamos preparando dentro de la subdirección para intentar dar respuesta lo más rápida posible, porque la queja, y la entiendo, de los promotores sobre todo, es que desde que se inicia el proceso, que no el ambiental, sino el proceso de autorización,
el proceso sustantivo, hasta que el promotor puede efectivamente ejecutar obra y ponerse ya a hacer lo que tiene que hacer, pues pasan, pues no sé si 3 o 4 años o un periodo excesivamente largo. En ese periodo nosotros, entre comillas, tenemos la culpa de un procedimiento determinado. Como sabéis, en ordinaria tenemos entre 4 y 6 meses para resolver el procedimiento. Me gustaría, eso supongo que a lo largo del debate pues saldrá en alguna de las preguntas y ya incidiremos más en ello. Me gustaría indicar que en línea de lo que decía Rodrigo, efectivamente uno de los puntos principales, de los problemas principales que nos encontramos es la elección de alternativas. La elección de alternativas es el problema principal. Como decía él también, hay algunos promotores, ya cada vez menos, hay algunos promotores que piensan que un determinado territorio, por el hecho de ser un desierto, una especie de no tiene vegetación, no sé qué, pues esto en principio es más barato y encima piensan que no tiene valores ambientales. Al contrario, nos hemos encontrado con empresas que otro de los problemas, han adquirido derechos sobre terrenos que al final no han podido llevar, porque da la casualidad de que hay zonas esteparias, con lo cual eso prácticamente es incompatible con ese tipo de instalaciones. Por lo tanto, la elección de la alternativa es muy importante. Para ello, el Ministerio está haciendo, para facilitar, digamos, en la toma de decisiones, que al fin y al cabo la evaluación de impacto ambiental sirve para eso, para tomar decisiones. En este caso, hemos establecido una especie de notas internas de recomendaciones para diferentes tipos de proyectos, entre ellos los fotovoltaicos, para ver cuáles son los problemas principales que a lo largo de estos años se han planteado, cuáles son las soluciones y cuáles son las deficiencias, sobre todo en la documentación, que es otra de las cosas que me gustaría resaltar en este momento. La documentación que se presenta para evaluación de impacto, es decir, el estudio de impacto ambiental, muchas veces tiene muchas deficiencias, ¿vale? Se nota consultores buenos, consultores malos, consultores que saben de lo que están hablando y demás. Entonces, cada vez va mejor, pero todavía tenemos esa rémora ahí que hace que los procedimientos se lenticen porque hay que pedir informaciones complementarias y los procedimientos, lógicamente, no se pueden resolver en los 4 o 6 meses, que sería nuestra intención, ¿vale? Entonces, ese es un punto principal, la elección de la alternativa. Y otro de los puntos principales, y no me quería alargar mucho más en este punto ya, es que la planta fotovoltaica se compone de una serie de instalaciones, que son los paneles, los transformadores, la subestación de elevación, y uno de los puntos principales y más conflictivos es la línea eléctrica de evacuación. Y como sabéis todos, las líneas eléctricas no las quiere nadie. Todo el mundo quiere que pase por el vecino de al lado o por el municipio de al lado. Las líneas de 400 pues tienen esos problemas. Entonces, la elección de la alternativa de esas líneas, un trazado en condiciones no excesivamente largo y demás, eso es importante y facilitaría mucho la resolución de este tipo de procedimientos. Como impactos principales, ya para acabar en este punto, como he dicho antes, el consumo de territorio, es decir, estamos hablando de muchas hectáreas, por lo tanto, hay una ocupación clara. Como decía Elena, hay una modificación de sus territorios agrícolas a territorios, vamos a considerarlos, industriales, que puede tener sus beneficios, dada la contaminación que puede tener determinadas prácticas agrícolas, pero también tiene el cambio de usos del territorio, que también eso es un impacto importante. La pérdida de biodiversidad para nosotros es muy importante, es decir, esa ocupación tan enorme hace que la pérdida de biodiversidad sea patente, y ahora mismo lo que sí se está haciendo es, efectivamente, y vosotros lo conocéis mejor que yo, es intentar naturalizar las plantas, de manera que sea compatible el uso del suelo, esa ocupación del territorio, con un menor impacto en cuanto a biodiversidad. Y ya os digo, yo en principio lo dejaría aquí en espera de las preguntas que nos hagáis. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Eugenio. Hay una cuestión previa y primera que quería plantearos a los tres, y es ante el hecho de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantea un importante volumen de energía renovable en el futuro. Se habla de 60 gigavatios. La pregunta concreta que os hago a los tres es, ¿vosotros pensáis que es posible desplegar todas esas instalaciones tan importantes en 10 años y que se puede construir todo eso respetando el medio?
Perdón, no sé si me habéis oído la pregunta. No, no te hemos oído, te habías puesto en mute. La pregunta, repito, es la siguiente. Dado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantea 60 gigavatios de energía fotovoltaica y eólica y otras fuentes renovables en 10 años, ¿pensáis que es compatible todo ese gran despliegue con la preservación del medio ambiente? ¿Es posible compatibilizar los dos objetivos? ¿Cómo lo veis? La pregunta es dirigida a los tres. Pues si queréis, lo contesto yo, si os parece. Sí. Empiezo. Yo sinceramente creo que sí, es posible. Es decir, nosotros el objetivo en el Ministerio nos hemos planteado desde la evaluación ambiental que para 2025 ya se consigan los objetivos del PNIEC. Y para eso necesitamos que estamos en 2020, que en 2021-22 como mucho se realicen los procedimientos y que a partir de 2022 estén ya iniciándose las obras de eso que en 2025 va a tener que estar generando. Nosotros consideramos que sí es posible. Para eso estamos ahora mismo agilizando los procedimientos al máximo para poder atender a toda la demanda que creemos que vamos a tener. Si pensamos en si hay territorio suficiente para todo esto, creo que sí, perfectamente. Nosotros, como sabéis, hemos hecho, aunque todavía no es oficial, no lo hemos presentado oficialmente, una primera presentación en noviembre del año pasado, unos mapas de capacidad de acogida que se ha hecho desde la subdirección y creemos que hay espacio suficiente para poner ese tipo de instalaciones que, como ya os digo, estamos hablando de instalaciones que ocupan mucho territorio. Simplemente un dato, nosotros según la estadística que tenemos de proyectos que hemos tramitado nosotros, una planta fotovoltaica necesita 2,7 hectáreas por megavatio. Ese es un dato que sale simplemente de nuestra estadística de los proyectos que nosotros hemos evaluado, dato aproximado. Por lo tanto, creemos que sí hay espacio suficiente en el que el objetivo de generar no cause impactos ambientales importantes. ¿Elena, Rodrigo? Sí. Es difícil responder a esta pregunta porque bueno, tendremos que ver cómo se desarrollan estos proyectos, ¿no? Como comentaba antes, nuestras zonas preferidas son aquellas que ya están antropizadas, que donde menos impacto pueden tener, incluidas instalaciones de autoconsumo. Claro, lo que no es muy entendible es que una instalación de autoconsumo más o menos pequeña y que genera mucho menos impactos potenciales que una instalación grande sobre suelo, pues tenga tantas trabas muchas veces, ¿no? Pues consideramos que habría que apostar por simplificar trámites, por evitar barreras administrativas y potenciar el autoconsumo, incluso el autoconsumo entendido de una forma más amplia y flexible, ¿no? Como instalaciones asociadas a consumo de cercanía, ¿no? Que más allá de los 500 metros que actualmente están, ¿no? Entonces, bueno, por esa zona, o sea, por esa vía y entendiendo que sería preferible, por evitar también líneas de transporte en alta tensión, etcétera, etcétera, lo ideal es que precisamente la fotovoltaica esté lo más próxima posible a las zonas de consumo. Habría que ver un poco datos, pero es posible que un 25-30% de esa potencia pudiera ser instalada en ese marco, ¿no? Y evitaríamos gran parte de los impactos posibles asociados, ¿no? Es posible, yo creo que es posible, es necesario que transitemos por esa vía y que lo hagamos de la mejor manera posible. Elena. Bueno, yo por supuesto creo que es posible. Vamos, utilizando el dato que nos daba Eugenio de la superficie media por megavatio, estaríamos hablando de utilizar, si a día de hoy, según datos estadísticas del Ministerio de Agricultura, se están cultivando en torno de tierra arable en España, tenemos casi 12 millones de hectáreas.
estaríamos y nos dedicásemos a ocupar únicamente terrenos agrícolas, estaríamos hablando de utilizar en torno a un 1,4% de la superficie de tierra arable nacional. Por lo tanto, el impacto no tendría por qué ser muy grande, porque hay disponibilidad de terreno. Yo difiero un poco en cuanto a la postura de Rodrigo respecto a utilizar terrenos urbanizables y demás. Cuando se hace el planeamiento urbanístico, en principio ese terreno urbanizable, el objetivo son superficies pequeñas, no son superficies que puedan acoger los parques solares de los que hablaba, por ejemplo, Eugenio. Por supuesto, entraríamos en el debate de si hay que ir a grandes plantas o tendríamos que ir a autoconsumo. Lo que está claro es que con el autoconsumo solamente no podríamos cubrir la demanda energética que tenemos. Necesitamos las plantas. Las plantas, si echásemos cuentas, que es lo que yo decía y lo que creo que nos falta, que son indicadores, es probable que plantas grandes sean más eficientes en uso de recursos, en generación de residuos, en uso eficiente de energía, o sea, que sean más eficientes. Otro tema sería el tema de biodiversidad, pero puede que las plantas grandes sean más eficientes. Y estas plantas no se pueden desarrollar en zonas urbanizables, necesitamos suelo rústico. Lo que sí es cierto es que, como planteaba Eugenio y Rodrigo, es que es básico y fundamental hacer una buena selección del territorio. Elegir una zona. Nosotros abogamos porque cuando se haga la selección del terreno, cuando se busquen los terrenos que se quieren utilizar, siempre desde el principio se tengan en cuenta los aspectos ambientales, y a día de hoy tenemos muchas facilidades porque hay muchas herramientas. Los IDES o las infraestructuras de datos espaciales están muy desarrolladas, cada vez tenemos más datos a nuestra disposición, datos abiertos, las comunidades autónomas. Incluso ya los planeamientos urbanísticos pueden consultarse algunos sectores. Por lo tanto, el utilizar esos datos que ya existen de valores ambientales para hacer una criba inicial de territorios que hay que evitar, y también, importantísimo, tener en cuenta el planeamiento urbanístico, porque los ayuntamientos, que son los que definen este planeamiento, ya han estudiado su territorio, que son los más cercanos al territorio, los que mejor lo conocen y los que ponen en valor aquello que hay allí. Entonces, si nos acercamos ya teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico, es posible que evitemos aquellas zonas que pueden ser más complicadas para ubicar plantas solares. Dos preguntas muy concretas dirigidas sucesivamente a Elena y Eugenio. Elena, si es tan amable, recuérdanos grosso modo cuál es el proceso de autorización ambiental para una planta. Es decir, qué tipo de medidas correctivas se establecen. Y luego, para Eugenio, quería comentarle también en general qué tipo de medidas se introducen para mejorar la integración ambiental de todos estos proyectos. Elena. Bueno, yo creo que Eugenio ya planteaba al recordar cuál es la labor de su subdirección, cuál es el procedimiento. Pero en términos generales podemos hablar que en un procedimiento de evaluación ambiental tenemos un procedimiento ordinario en el que se diseña un proyecto que tiene que pasar por una evaluación ambiental ordinaria, es decir, una evaluación que requiere una información pública, o un procedimiento simplificado en el que no hay una información pública o en el que cualquiera puede participar. Esas son las dos diferencias entre los procedimientos de evaluación ambiental que hay, en términos generales. Y el esquema general es que el promotor prepara un documento que define su proyecto, realiza una evaluación que presenta a la administración, ya puede ser esta regional o nacional, y la administración, en base a consultas, evalúa ese proyecto y nos da un resultado que es la declaración de impacto ambiental o el informe ambiental, que nos establece cuáles son los condicionantes que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo el proyecto. Aquí se introdujo en la normativa nacional una parte que ya la comentaba Eugenio, que es muy positiva, y es la del documento de alcance, que es una consulta que podemos hacer para que la propia administración nos diga qué quiere que incluyamos en el estudio de impacto ambiental. Coincido con Eugenio que esto es muy importante, porque si el consultor no incluye aquel aspecto ambiental que la administración quiere evaluar,
se da un requerimiento posterior de información y por lo tanto una paralización del plazo y los plazos se harán más largos. Entonces, el documento de alcance, es un documento importante. Sí es cierto que son 3 meses y dependiendo de los plazos que tengamos, nosotros la propuesta sería que si no se puede conseguir un documento de alcance, sobre todo en los proyectos pequeños, se haga una consulta exhaustiva de proyectos similares en la zona en la que queremos actuar para ver qué aspectos ambientales son sensibles en ese territorio. Sí, Antonio. Con respecto a la pregunta que me hacías, efectivamente, como dice Elena, los procedimientos, una de las maneras de... Nosotros nos dedicamos a hacer la evaluación de impacto ambiental. El documento principal para la evaluación de impacto ambiental es el estudio de impacto ambiental, vamos a decirlo así, en este tipo de plantas. Ese estudio de impacto ambiental lo hacen los promotores y lo que nosotros tenemos, nuestra labor está en facilitar al promotor toda la información, criterios claros para que ellos sepan cómo tienen que hacer esos estudios para que cuando lleguen a nuestras manos no haya problemas. En esa línea, como os decía antes, hemos hecho una serie de notas informativas, de recomendaciones que al final creo que a medio plazo, pero sería a medio plazo, vamos a hacer una especie de guías, vamos a llamarlas así, aunque a mí no me gusta llamarlas guías, pero bueno, vamos a decir recomendaciones que, como veis en el Ministerio, tenemos recomendaciones para los estudios de Red Natura, para temas de masas de agua, es decir, en la web del Ministerio hay bastante información, con lo cual damos, digamos, criterios para que los que tienen que hacer los estudios de impacto ambiental sepan qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que la manera de integrar esos proyectos en el territorio es haciendo unos buenos estudios. Esos buenos estudios, como decíamos antes, parten de que sean estudios completos en cuanto a las alternativas. La selección de alternativas es básica. Para mí los 2 puntos principales en este tema son, en fotovoltaica, son la elección de la alternativa y los estudios de avifauna. Los estudios de avifauna, como sabéis, nosotros pedimos actualmente un ciclo biológico entero. En fotovoltaica, y sí, aunque no es el momento, pero en eólica sobre todo, pero en fotovoltaica también, con lo cual es un ciclo entero. Como decía antes Rodrigo, muchas veces estas plantas son un poco incompatibles con la existencia de aves estepáreas y demás. Por lo tanto, buscando integrar ese proyecto en el entorno de que se sitúa, básicamente es buena elección de alternativa, un buen estudio de avifauna. Esos son los 2 puntos principales para poder integrar y que esos proyectos tengan, digamos, un recorrido normal. Pregunta que nos hace María García, concretamente nos plantea cuántas declaraciones de impacto ambiental se han emitido en 2019 en el MITECO. Pues ahora mismo no tengo el dato de cuántas declaraciones hemos hecho en 2019, pero vamos, yo creo que muchas. No tengo el dato exacto, pero bueno, eso, si de eso si quieres te lo puedo decir en cualquier momento. Bueno, vamos, muchas desde luego. Lo planteaba María García. Una pregunta que nos formula Iago Vázquez. Él pregunta, ¿cómo valoráis la variación en la capacidad de sumidero de CO2 por el cambio de uso de un terreno de cultivo de cereales en el que se implanta una planta fotovoltaica? Es un asunto realmente muy técnico y muy preciso, pero hemos comentado antes la huella de carbono que comentaba Elena. No sé si tenemos a este nivel de detalle este balance. Si no, seguimos avanzando en las preguntas. Sí, yo, si te parece bien, Antonio, me gustaría comentar esta parte. En cuanto al balance de las emisiones de CO2, un poco depende también de qué vaya a hacer la planta a posteriori. En principio, la fijación de CO2 en un cultivo no es positiva. O sea, el balance global, en la mayoría de los casos, con la aplicación de fertilizantes, la agricultura es emisora de CO2. No directamente en forma de CO2, pero sí de CO2 equivalente. Por lo tanto, la implantación de una planta solar supondría una reducción de esa emisión, al no aplicar fertilizantes, como decíamos antes, y otra serie de sustancias. En cuanto a si se fija más carbono en una planta fotovoltaica, depende de lo que hagamos con la vegetación. Y ahí es una parte importante que tiene el sector y es cómo gestionar la vegetación que crece en las plantas solares.
Esto entiendo que en todas las empresas que tengan un departamento de medio ambiente y el de ingeniería y mantenimiento sea una lucha constante, un debate de si hay que eliminarlo completamente o si se puede dejar crecer, tenemos el riesgo de incendio. En la medida en la que permitamos que crezca y el suelo se desarrolle, será una fijación de carbono neta. Rodrigo, has comentado de manera algo que también recogen algunas personas que nos preguntan. Tal vez te sirva para completar tu exposición. Por lo que tú ves, ¿cuáles son los principales impactos que observáis y cómo se podrían mitigar? Lo has comentado, pero sí, podemos incidir. Se ha comentado bastante, ¿no?, en la utilización del suelo, ¿no? O sea, estamos hablando de cientos, incluso a veces 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas. Entonces, esto puede tener incidencia no solamente, bueno, si se utilizan herbicidas, que creemos que no, hay métodos alternativos, ¿no? O sea, evidentemente la vegetación hay que controlarla de alguna manera, como comentaba Elena, ¿no? Pero bueno, se apunta y se están empezando, yo creo que a utilizar estas prácticas, ¿no?, de utilizar ganado, ¿no?, ovejas, etcétera, de forma que además abonan. O sea, dejar islas de vegetación, al final impactos, bueno, puede haber cierto, por ejemplo, afección a la avifauna en cuanto a territorio de caza, podría afectar, colisiones en los vallados, ¿no? Por eso una buena práctica podría ser la utilización de salvapájaros. También pensar que debe haber corredores ecológicos, ¿no?, entre las diferentes zonas, ¿no? Entonces, el hecho de tener la fauna pequeña con el uso de vallados cinegéticos, con pasos de fauna, etcétera, etcétera, pues es fácil, pero la fauna más grande no, ¿no? Entonces, pensar en que debe haber corredores ecológicos pues puede ser una buena idea. El tema de los viales, por ejemplo, el diseño de los viales con pasos de fauna y con limitación de la velocidad de los vehículos para evitar atropellos puede ser otra buena recomendación. En fin, depende mucho del sitio, ¿no?, del terreno, pero por supuesto evitar el uso de herbicidas y favorecer en todo lo posible pues es la menor afección. Supongo, uno de los temas que se aborda aquí, que habéis comentado, que tal vez sirva como procedimiento para organizar este tipo de instalaciones, aparece el concepto por una parte de zonas de exclusión y por otro se ha hablado de zonas prioritarias. Supongo que hay que abordar esto de una manera un poco con un cierto procedimiento, porque si no podría resultar realmente que cada instalación es una controversia inacabable. ¿Se puede desarrollar este concepto, digamos, de zonas que sean prioritarias, preferentes y otras claramente vetadas? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que corresponde al Ministerio, ¿no? Sí, bueno, a todos, la pregunta va a todos. No, bueno, pero por lo que me toca a mí, efectivamente, en zonas de exclusión como tales, yo creo que no podemos establecerla, ¿eh? Otra cosa son recomendaciones, otra cosa son zonas de baja, digamos, de bajo impacto, de baja, eso sí lo podemos hacer. De hecho, aprovecho también para alguna pregunta que he visto que estaban haciendo sobre si los mapas que he mencionado anteriormente eran públicos. No son públicos todavía, estamos, digamos, afinando un poco el tema, aunque como dije antes, hicimos una presentación en noviembre, pero luego la idea nuestra es que efectivamente se puedan colgar en la web y que todo el mundo pueda acceder a esa información. En esos mapas nosotros no utilizamos el color oscuro hasta un amarillo claro. El verde no lo hemos utilizado nunca para no llevar a engaño, que la gente pueda pensar que en el verde no hay problemas, ¿vale? Pero tampoco hemos utilizado un negro, es decir, esta zona no se puede utilizar. No, son recomendaciones para el promotor para que sepa dónde va a tener más problemas y menos problemas. Si queremos decir zonas de exclusión que sean las
las peores para establecer este tipo de instalaciones, y zonas preferentes, aquellas que ambientalmente son mejores, podemos hacer esa clasificación. Pero en realidad nosotros no excluimos ningún territorio. Cada promotor es dueño de elegir lo que quiera. Lo que hacemos son recomendaciones para que luego no se vea metido en un procedimiento muy largo, que además exige unos estudios de impacto muy potentes, muy caros, y que al final tiene el peligro de que ese proyecto no salga. Uno de los temas que a veces surgen como contraindicación en este proyecto es el impacto sobre la fauna. Nos pregunta Elena Hinojosa un tema que se refiere, yo creo que el sentido de la pregunta es si existe un protocolo, una hoja de ruta, una guía, algún tipo de documento que pueda unificar criterios acerca del alcance de los estudios de fauna. Si realmente hay un libro de instrucciones que permita facilitar y tener claro cuáles son estos impactos. Sobre todo digo porque en el caso de las aves estepares parece que es un problema que estáis comentando que es relevante. No sé si existe esto, este tema seguramente a lo mejor Elena puede contestarnos. Bueno, aquí más que Elena creo que es una cuestión de Eugenio, porque a ver, al final desde las empresas planteamos siempre lo que creemos que puede resolver la duda o el trámite de la forma más rápida posible. Pero luego al final es la administración, el ministerio o la comunidad autónoma la que establece el alcance de esos procedimientos. Entiendo que la pregunta se refiere a si tenemos que hacer seguimientos estacionales o anuales, porque muchas veces se presentan estudios de impacto ambiental con un seguimiento estacional y al final se requiere pues anual o bianual, y eso lo decide al final la administración. Efectivamente, Elena. No existe ninguna guía, no existe ningún libro que nos diga cómo hay que hacer esos estudios. Pero efectivamente, como decía antes, nosotros estamos pidiendo con carácter general un ciclo biológico entero para este tipo de instalaciones. La pregunta típica que nos hacen, ¿cómo hacemos los estudios de campo? ¿Es necesario? ¿Cuántos días hay que ir al campo? ¿Qué transectos hay que hacer? Tal y cual. Eso, lógicamente, depende del territorio. Yo, más que una guía, yo creo que ahora mismo la consultoría en España tiene suficiente experiencia y están perfectamente habilitados para ellos mismos poder establecer, en función de ese territorio, en función de las características, de la sensibilidad ambiental de ese territorio, cómo es eso. A veces puede decir, oye, pues entiendo que también aquí tenemos un problema con los promotores, a veces que, claro, el coste de los estudios de impacto ambiental también, tú, Elena, como consultora lo sufrirás, pues te dicen, bueno, esto no puedes ir, te tienes que ir 2 días al campo y se ha acabado. Pero claro, eso normalmente no vale para nada. Por lo tanto, no hay ninguna guía, no hay ninguna cosa. Lo que sí nosotros hacemos, y eso es una práctica común en la subdirección, estamos teniendo reuniones constantemente con consultores, con promotores, para que nos vienen a presentar sus proyectos y entonces les orientamos un poco, pero es una orientación, no hay ninguna cosa que te lleve con una guía exacta. Muy brevemente, por favor, las preguntas que nos quedan, que se nos echa el tiempo encima y vamos a ser puntuales. Se producen en ocasiones proyectos, instalaciones, son varias las instalaciones donde coinciden en un punto. ¿Cuáles creéis que es la mejor forma de realizar la tramitación de estos proyectos? ¿Deberían analizarse de forma conjunta? ¿Es posible? A todos. ¿Cómo lo veis? Pues yo brevemente, sí. Yo simplemente decir que sí, que deberían valorarse conjuntamente. Yo, si me permitís, nosotros, como os he dicho antes, estamos haciendo documentos de alcance básicamente. Nosotros, puede haber un promotor que presenta 4 o 5 proyectos en un territorio próximos unos a otros, las diferentes plantas, y lo que estamos haciendo nosotros directamente es acumularlos. Hacemos un solo documento de alcance y lo acumulamos. Otra cosa es cuando ese promotor no es el mismo, sino son varios promotores distintos. Ahí ya tenemos un problema. Yo creo que ahí es el órgano sustantivo, en este caso la Dirección General de Política Energética y Minas, la que debe establecer el procedimiento sustantivo y lo separa o no en función de... Ahora mismo es algo muy normal que te presenta un promotor con un nombre matriz y luego muchas empresas que son del mismo. Entonces ahí sí acumulamos nosotros. Se debe acumular, desde luego. Una pregunta muy concreta, formas de realizar... Cuestión de Eugenio.
Porque, a ver, al final... Los proyectos, entonces les orientamos un poco, pero es una orientación, no hay ninguna cosa que te lleve. ¿Cómo lo ves? Pues yo brevemente, sí, sí. Yo simplemente decir que sí, que deberían valorarse conjuntamente. Yo, si me permitís, nosotros, como os he dicho antes, estamos haciendo documentos de alcance básicamente. Nosotros, puede haber un promotor que presenta 4 o 5 proyectos en un territorio próximos unos a otros, las diferentes plantas, y lo que estamos haciendo nosotros directamente es acumularlos. Le hacemos un solo documento de alcance y lo acumulamos. Otra cosa es cuando ese promotor no es el mismo, sino son varios promotores distintos. Ahí ya tenemos un problema. Yo creo que ahí es el órgano sustantivo, en este caso la Dirección General de Política Energética y Minas, la que debe establecer el procedimiento sustantivo y lo separa o no en función de... Ahora mismo es algo muy normal que te presenta un promotor con un nombre matriz y luego muchas empresas que son del mismo. Entonces ahí sí acumulamos nosotros. Se debe acumular, desde luego. Una pregunta muy concreta que formula Carola Hermoso. ¿Está previsto incluir en estas guías que comenta Eugenio criterios de ecodiseño que incluyan, por ejemplo, objetivos de economía circular como durabilidad y reciclabilidad de las instalaciones? Pues como he dicho antes, estas guías todavía están previstas que las hagamos para medio plazo y, lógicamente, sí deberían tener este tipo de reciclaje. Es decir, en la fase de desmantelamiento de la instalación es uno de los temas principales que tenemos que abordar. Todavía estamos en la fase de instalación muy previa, pero no debemos olvidar que en un momento determinado estas plantas hay que levantarlas. Hay una pregunta que yo considero muy interesante, la formula Guadalupe Martín. ¿Podrías citar ejemplos de naturalizar las plantas, por favor? ¿Conocéis algunos ejemplos? Es una idea muy sugerente. Cuando se hablaba al principio, Elena hablaba de que podía haber un balance positivo. Realmente, si estas instalaciones se convierten en pequeños espacios naturales o enclaves de interés, realmente se da la vuelta a la imagen preconcebida que puede tener impacto negativo. No sé, supongo que ya saldrán a lo mejor más adelante. Es un trabajo también periodístico por parte nuestra, conocer esas plantas que pueden ser interesantes desde este punto de vista. Si conocéis algún ejemplo. Sí, ejemplos. Hay, por ejemplo, plantas ahora muy potentes, muy grandes. Por ejemplo, en Extremadura hay varias plantas de mucha extensión, como puede ser, por ejemplo, la de Núñez de Balboa, que pues son plantas que están muy naturalizadas. Es decir, actualmente ya los promotores están planteando que, aparte de medidas compensatorias para determinadas afecciones que puedan tener, recrear espacios en entornos próximos a la planta, la propia planta en sí la está naturalizando. Uno de los debates que planteamos siempre es si hacemos unas plantas macizas, ocupando terreno y alicatando, como yo digo, alicatando todo el terreno, o las esponjamos un poco y hacemos que haya corredores en medio que sean más naturales. Yo soy partidario de estas otras, aunque ocupes más en conjunto, pero es menos dañino. Efectivamente, hay medidas, como decía antes Rodrigo, de que sea compatible con determinado tipo de ganado que pueda entrar, lógicamente que no se coma los cables, pero vamos, que esté ganado, que puede ser ovejas, cosas de estas. Es decir, ahora mismo las plantas están naturalizadas. En esta línea, nosotros, por ejemplo, no somos partidarios inicialmente de los paneles bifaciales, porque eso implica que el suelo tiene que estar, digamos, de alguna manera más deteriorado. Actualmente hay plantas que no quieren tener el 100% de rendimiento en las dos caras y están naturalizando el territorio, aunque el rendimiento sea menor. Pero sí hay ejemplos ya de este tipo de instalaciones. Otra pregunta vuelve a incidir en algo comentado. Tal vez sea la oportunidad de que comentéis. Rodrigo, ahora también hablas lo que consideres. En general, la pregunta se refiere a cómo debe ser un buen desmantelamiento de esas instalaciones. Yo aquí, en cuanto a lo del desmantelamiento, creo que principalmente se piensa en los residuos que se generan en la fase de desmantelamiento, que es el principal problema. Creo que ese problema lo tenemos ya desde el principio, porque al final las plantas requieren, hay equipamientos, equipamientos que se tienen que renovar y por tanto esos residuos ya se generan desde el principio.
creo que aquí es importante la ingeniería inversa que nos permite que equipos que tendrían que retirarse y sustituirse se puedan mantener y se puedan seguir utilizando. Y luego también una parte muy importante sería que cuando diseñamos la planta o se define cuál va a ser la planta, tengamos todas las características de los equipos y de aquellos componentes que no se van a mantener durante toda la vida útil del proyecto, para que seamos conscientes de que va a haber que introducir materiales nuevos y que de ahí va a haber una salida de componentes que al final son residuos. Y aquí sería importante enlazar con la iniciativa de economía circular de la Unión Europea y tener en cuenta, porque al final las plantas solares son un campo tremendo de equipos eléctricos y electrónicos, y por lo tanto el potencial de generación de residuos y de contaminación es muy grande, y la parte fácil siempre es establecer las medidas al principio, recoger la información ahora, de manera que cuando llegue el momento de recuperar o de reciclar esos componentes o reutilizarlos, tengamos la información. Si dentro de 10 años o 15 años tenemos que retirar un equipo y no conocemos cuáles son sus componentes, la única alternativa será retirar el equipo completo. Si conocemos los componentes, podremos sustituir aquellos que no funcionan y, por lo tanto, reduciremos la generación de residuos, el consumo de recursos y, al final, el impacto ambiental de la propia planta. Rodrigo, creo que quieres comentar algo. En cuanto a este tema del reciclaje, efectivamente, hay materiales, cobre, aluminio, etcétera, que son relativamente fáciles de reciclar. Pero lo fundamental, y pasa aquí, como nos pasa en todas nuestras casas, son los componentes electrónicos. Con una mezcla tremenda de materiales y que no se han diseñado, no se han fabricado pensando en la recuperación posterior de esos materiales, que son además muy caros y cada vez más escasos, ¿no? Entonces, esto pasa por el diseño, o sea, el ecodiseño, ¿no? El ecodiseño es pensar desde el principio, desde la fabricación, en que esos productos dentro de 10, 15, 20 años van a tener que retirarse del mercado y aprovechar los materiales, ¿no? Y eso es una labor que tenemos por delante. Luego, lo siguiente, eso era en cuanto al desmantelamiento. Otra cosa que quería comentar, claro, si nos hemos preocupado durante la instalación de la planta y la operación de que el terreno sea fértil, que haya vegetación, que haya fauna, cuando toque desmantelarlo hay que intentar no pisotearlo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales. Bueno, si hay que desmantelar esto, pues con cuidado y luego lo otro que quería comentar era respecto a la naturalización, ¿no? Lo fundamental para empezar es que lo que haya no lo afectemos. Es decir, si hay un humedal, si hay un arroyo, todo esto debe respetarse. O sea, lo primero es respetar lo que hay, ¿no? Y luego lo segundo, pues es, en la medida de lo posible, como comentaba Eugenio, quizás pensar en que no sea una extensión, no alicatemos el suelo, sino que sean más bien islas, que haya corredores, que haya, por ejemplo, si hay amontonamientos de piedras, ¿no? Las bajanas, ¿no? Que son un reservorio de fauna, ¿no? O arbustos, zarzales, todo ese tipo de zonas, ¿no? Que no tienen por estar en todas las del parque fotovoltaico, pero sí puede haber pequeñas islas, ¿no? Pues todo esto contribuye a una naturalización y una promoción de la biodiversidad. Bueno, hemos hablado de todo el ciclo, desde el origen hasta el final, pero hay una última pregunta que vuelve a situarnos en el origen más primigenio, podemos decir, de la planificación. Ambinol pregunta, ¿alguna planificación estratégica previa se va a realizar o se está realizando y su consecuente evaluación ambiental estratégica? Una pregunta que... Ahora mismo se está haciendo la evaluación ambiental estratégica del PENIEC. El PENIEC se ha sometido a información pública y ahora se está haciendo lo que es la declaración de impacto ambiental estratégica. Espero que ya no tardemos mucho en que se haga. O sea, el PENIEC está sometido a estratégica. Muy bien. Yo no veo por ahora ninguna pregunta más. Creo que podríamos, a no ser que entre vosotros os hayáis dejado alguna cosa relevante en el tintero que podamos comentar o que queráis apuntar,
Yo creo que hemos hecho un repaso bastante amplio. El tema daría mucho de sí, pero yo creo que el tiempo que hemos ocupado es ajustado al debate. Me cuesta a mí siempre, digamos, subrayar aspectos que se han dicho porque francamente todos me han parecido interesantes. Yo creo que una idea que aquí coincidimos bastante es que es posible, digamos, conseguir que estas plantas de energía limpia sean compatibles con la preservación de la naturaleza o con esas aristas que pueden surgir cuando se ven afectadas el medio natural. Efectivamente, hay debate, que yo creo que todavía hay desacuerdo sobre cuáles son los mejores espacios reservados para este fin, y creo que en cualquier caso lo importante es que el debate permite ir acotando y resolviendo en el día a día estas dudas que surgen en el promotor. Debates como este yo creo que son los que sirven precisamente para que estos proyectos se vean allanados el camino y que la administración, en diálogo con los promotores, puedan ponerse cada uno en lugar de otro y hacer que estos proyectos sean compatibles. Me he quedado muy interesado en esta idea tan periodística de naturalizar las plantas. Creo que los buenos ejemplos son los que permiten caminar juntos la energía limpia y la conservación de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, la verdad. O sea, está claro que ha sido un debate muy interesante. Agradecer a Soltec que lo ha hecho posible, agradeceros a todos vuestro tiempo. Sabéis que desde UNED todo lo que habéis estado hablando son las recomendaciones que hemos hecho para que se preserve el medio ambiente. Yo me quedo un poco para hacer así aunque todo ha sido muy interesante, me quedo con la conclusión de Eugenio, que al final es el subdirector de evaluación ambiental, diciendo que podemos llegar en el 2030 a cumplir el PNIEC, que se van a poder hacer, o sea, que van a poner todos los medios para hacerlo. En el argumento de Elena, que me ha parecido brillante, en el que estamos viendo que hay terreno de sobra porque haciendo esto, haciendo los 60 gigas que estamos hablando, estamos ocupando un 1,5% de lo que ahora mismo se está ocupando por el agroalimentario, y que tiene muchísimo más impacto que las plantas fotovoltaicas. Y por último, Rodrigo, que desde UNED, insisto, o sea, pensamos en las ubicaciones correctas, en el consumo de materiales y en el tema social, ya que recordar, o sea, que la energía fotovoltaica el año pasado dio a 60.000 personas empleo en España. Así que nada, deciros que nos han seguido hoy 200 personas y que muchísimas gracias a todos, y que el jueves que viene tenemos un nuevo webinar de autoconsumo y el siguiente martes os esperamos para pensar cómo España va a ser el hub industrial de la fotovoltaica para Europa y, por qué no, para el resto del mundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.
Stop share.